Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Química General. Vamos a ver algunos ejercicios sobre clasificación y propiedades de la materia. Continuamos. Nos dicen, indique un ejemplo de cada uno de los términos siguientes, tanto materia, sustancia y mezcla. Entonces, vamos a ver. Un ejemplo de materia podría ser una silla de madera, ¿verdad? Recuerden que materia es prácticamente todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Una sustancia es un tipo de materia con composición fija y propiedades definidas. Recuerden que una sustancia siempre tiene fórmula química. En este caso hemos puesto el agua pura, H2O. Y mezcla, combinación de dos o más sustancias que no reaccionan químicamente entre sí. Ejemplo, el aire. Recuerden que el aire era una mezcla de gases como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etc. ¿No? También lo habíamos visto en el tema de clasificación de la materia. Continuamos. Señale un ejemplo de mezcla homogénea y otro de mezcla heterogénea. Bueno, recordamos que la mezcla homogénea es aquella en la que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista y se ve como una sola sustancia. Por ejemplo, el agua con sal disuelta, ¿no? Cuando nosotros disolvemos la sal, esta se disuelve completamente y no podemos diferenciar a simple vista la sal y por separado y el agua por separado, ¿no? Todo está básicamente junto, en una sola fase. Mezcla heterogénea es aquella en la que sí se pueden distinguir fácilmente los componentes. Por ejemplo, una ensalada de verduras, porque podemos distinguir ingredientes como el tomate, la lechuga, pepino a simple vista. ¿Ok? ¿Listo? Use ejemplos para explicar la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas. Bueno, las propiedades físicas recordemos que son aquellas que podemos observar o medir sin cambiar la composición de la sustancia. Ejemplo, si tomas hielo y lo derrites, pasa de sólido a líquido, ¿verdad? Pero en realidad sigue siendo agua. No ha habido ningún cambio en la composición de la sustancia. Y ese cambio es físico, porque no cambiamos la sustancia, como comentaba, sino su forma o su estado de agregación. ¿Sí? Mientras que las propiedades químicas son aquellas que describen cómo una sustancia puede cambiar a otra diferente, es decir, involucran una reacción química. Hablamos de, por ejemplo, la combustión. Nosotros, si encendemos la madera, se va a quemar y se va a convertir en ceniza, dióxido de carbono y humo. Ya no es como tal madera, ha cambiado su composición. Por lo tanto, esto sería un cambio físico, un ejemplo de cambio químico. ¿En qué difiere una propiedad extensiva de una intensiva? Indique cuál de las propiedades siguientes son intensivas y cuáles extensivas. Nos dan longitud, volumen, temperatura y masa. Recordemos que la propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Si tiene más sustancia, entonces su valor va a cambiar. Tenemos masa, volumen y longitud como ejemplo. Bueno, ya estamos aquí adelantándonos a la respuesta. Y la propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Es la misma aunque tengas mucho o poco. Y tenemos diferentes ejemplos como temperatura, densidad y punto de ebullición. Ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, nos habíamos adelantado, la longitud en realidad es extensiva. Si cortas un palo por la mitad, su longitud va a cambiar, ¿verdad? Igualmente ocurre con el volumen. Más líquido, por ejemplo, tenemos más volumen, es extensiva. En cambio, la temperatura es intensiva porque un vaso o una olla de agua pueden estar a 80 grados Celsius sin importar cuánta agua haya, no importa la cantidad de sustancia. Y la masa obviamente es extensiva porque más cantidad de materia es igual a que es equivalente a decir más masa. ¿Sí? Ok. Señala ejemplos de un elemento y de un compuesto. ¿En qué se distinguen los elementos de los compuestos? Bueno, aquí tenemos una tablita de elementos y compuestos, vemos sus diferencias y algunos ejemplos.
Por ejemplo, el elemento, recordemos que solo tiene un tipo de átomo. No importa que sean 3, 4 átomos, pero tiene que ser del mismo tipo. Podríamos decir aquí hidrógeno molecular, ¿sí? H2. En cambio, un compuesto tiene dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, H2O, porque ya tenemos dos átomos, hidrógeno y oxígeno, de diferentes elementos, ¿no? En cambio, bueno, esto ocurre efectivamente con un compuesto. Y aquí tenemos ejemplos como el oxígeno, el hierro o el oro, ¿no? Un ejemplo. Y el ejemplo de compuesto sería como agua o dióxido de carbono. ¿Se puede descomponer? El elemento en realidad no se puede separar en algo más simple. No podemos dejarlo más simple que como tal su fórmula ya dada. No podemos hacerlo. Mientras que en un compuesto sí lo podemos descomponer en elementos puros. Por ejemplo, el agua lo podemos descomponer en hidrógeno y en oxígeno con la electrólisis. ¿Okay? Entonces aquí sí podemos hacerlo y lo hacemos mediante fenómenos químicos. Y la unión química, no hay unión entre diferentes tipos de átomos y acá sí hay una unión química definida. Perfecto, continuamos. ¿Cuál es el número de elementos conocidos? Bueno, hasta la actualidad, a fecha de este video, tenemos 118 elementos químicos, oficialmente reconocidos por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. De esos 118, 94 existen de forma natural en la Tierra, como el oxígeno, el hierro y el oro, etc. Y 24 son sintéticos, que es decir, han sido creados en laboratorios, como el último elemento de la tabla periódica, que es el oganesón o el livermore. ¿Sí? Indique si cada una de las afirmaciones siguientes describe una propiedad física o una química. El oxígeno gaseoso permite la combustión. Bueno, acá vamos a hacerlo por partes. El oxígeno gaseoso permite la combustión. Recordemos que la combustión como tal es una propiedad química, porque describe cómo el oxígeno reacciona con otra sustancia. Luego tenemos B, los fertilizantes ayudan a incrementar la producción agrícola. Es una propiedad química, porque hablamos de una reacción química entre el fertilizante y el suelo o las plantas. ¿Sí? Tenemos también el agua hierve a menos de 100 grados Celsius en la cima de una montaña. Es una propiedad física, estamos hablando del punto de ebullición. Esto recordemos que es una propiedad física, varía con la presión, pero no cambia con la sustancia. ¿Okay? ¿El plomo es más denso que el aluminio? Es una propiedad física, estamos hablando de densidad. La densidad es una propiedad física porque no implica un cambio en la composición química. Masa entre volumen, ¿no? Ya habíamos visto. Densidad es igual a masa entre volumen. Listo. El uranio es un elemento radiactivo. La radiactividad en realidad diríamos que es una forma de transmitir energía. Y cuando un núcleo del átomo tiene radiactividad, o en realidad diríamos que un elemento es radioactivo, se va a transformar en otro elemento en el tiempo. ¿Sí? La radiactividad es un cambio en el núcleo del átomo y va a transformar al elemento en otro. Y por lo tanto, esto es una propiedad química. O sea, que recuerden que cuando hablamos de radiactividad, directamente propiedad química. ¿Sí? Propiedad química. Señales si cada una de las siguientes afirmaciones describe un cambio físico o un cambio químico. Nuevamente. El helio gaseoso contenido en el interior de un globo se escapa después de unas cuantas horas. Cambio físico, porque solamente estamos hablando de que el helio se está moviendo de un lugar a otro, no está cambiando su composición. Un rayo de luz tiende a atenuarse y finalmente desaparece.
La intensidad de la luz cambia, pero no hay transformación de materia. ¿Sí? El jugo de naranja congelado se reconstituye al añadirle agua. Cambio físico. Solo se mezcla con agua, no cambia su composición química. Estamos hablando de jugo de naranja congelado. El crecimiento de las plantas depende de la energía solar en un proceso llamado fotosíntesis. Bueno, en la fotosíntesis ocurre una serie de reacciones químicas. De repente ya la han estudiado. Transforma dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Es una reacción química. Una cucharada de sal de mesa se disuelve en un plato de sopa. Cambio físico. La sal se disuelve, pero sigue siendo sal, ¿verdad? Entonces no hay problema. El problema número 13. Indique los nombres de los elementos representados con los símbolos químicos. Litio, bueno, esto justamente lo vamos a ver. Esto lo tengo en una tablita. Li, litio. F, flúor. P, fósforo. Cu es cobre. As, arsénico. Zn, zinc. Cl, cloro. Pt es platino. Mg, magnesio. Uranio. Al, aluminio. Si, silicio. Y Ne, neón. ¿Sí? Entonces, esto simplemente nos podemos apoyar a la tabla periódica y con práctica uno directamente puede encontrar a partir del símbolo cuál es el nombre. Problema 14. Señala los símbolos químicos de los elementos siguientes. Del cesio, Cs, germanio, Ge, galio, Ga, estroncio, Sr, uranio, U, selenio, Se, neón, Ne, y cadmio, C. Igualmente, esto con la práctica no es necesario buscar la tabla periódica. Pero bueno, eso con el tiempo vamos a ver. Clasifique cada una de las siguientes sustancias como elemento compuesto. Tenemos hidrógeno, agua, oro y azúcar. Bueno, el hidrógeno es un elemento, ¿verdad? Tiene solamente un tipo de átomo, que es justamente el hidrógeno. El agua tiene dos átomos, hidrógeno y oxígeno, por lo tanto es un compuesto. El oro es solamente un elemento y se representa con el símbolo de A mayúscula U. Y azúcar en realidad es su fórmula química de esta manera y por lo tanto es un compuesto. Clasifique cada uno de los siguientes ejemplos como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. El agua de pozo en realidad podríamos estar hablando de una mezcla heterogénea porque recuerden que el agua, aunque parezca clara, el agua de pozo tiene impurezas como minerales, tierra, microorganismos que no están distribuidos de manera uniforme. Y por eso nosotros estamos considerando que la mezcla es una mezcla heterogénea. Gas argón, eso sí es un elemento. Solo estamos hablando de un tipo de átomo que es el argón. Se encuentra en la tabla periódica y está formado solo por átomos, como les comento, de argón y por esa razón es un elemento. La sacarosa, hayamos visto justamente el azúcar de mesa, la anterior diapositiva, está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esta es su composición. Es un compuesto porque tiene componentes que no se pueden separar por medio físico. Además tenemos, como habíamos visto, carbono, hidrógeno, oxígeno. Átomos diferentes. Una botella de vino tinto, una mezcla homogénea. El vino es una mezcla de agua, alcohol, azúcares, ácidos y compuestos orgánicos y todo completamente disuelto y distribuido uniformemente. No se distingue sus componentes a simple vista, por lo que es una mezcla homogénea. Sopa de pollo y fideos, eso sí tiene sentido que sea una mezcla heterogénea porque vemos a simple vista trozos de pollo, de verduras, de caldo. Entonces, obviamente es una mezcla heterogénea. Sangre que fluye en un capilar, estamos considerando mezcla heterogénea
Porque la sangre está compuesta por plasma y células como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y aunque parezca uniforme a simple vista, bajo el microscopio se ven las partes separadas, por lo que es una mezcla heterogénea. Y finalmente el ozono es un compuesto, elemento en realidad, O3, está formado por 3 átomos de oxígeno y es un elemento porque no contiene otro tipo de átomos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, no te olvides suscribirte a Derivando el Universo, darle like si te ha gustado, comparte si crees que este contenido puede servir a las demás personas y nos estamos viendo en un siguiente video. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.